Primera de Timoteo 2:5. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hoy estaremos precisamente haciendo énfasis en Jesucristo hombre. Sabemos que en estos tiempos y durante la historia se ha escuchado muchas cosas respecto a la encarnación de Jesucristo. Hay muchas personas que dudan de esa divinidad, muchas personas que dudan de la humanidad misma de Jesucristo. Hay muchas pruebas y muchos textos bíblicos que nos van a aclarar todas estas cosas que podamos tener que nos puedan causar esas ciertas dudas respecto a este tema. Es un asunto muy importante que a veces lo tomamos a la ligera y lo tomamos muy superficialmente, pero es de gran importancia tanto para el creyente como el que aún no ha conocido de Jesucristo. Les invito a que me acompañen y juntos adoremos a nuestro Señor. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él. Él es mi padre y yo su hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por él. Él es mi padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La Deidad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por
admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia que estoy de pie, solo por ti, amado Dios. Solo es por tu gracia que libre soy, solo por tu gracia. Oh, y solo es por tu gracia que sano soy, que sano soy, y solo por tu gracia, y solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, que libre soy. Oh, y solo por tu gracia, alguien levante sus manos y diga, y solo por tu gracia estoy de pie, estoy de pie, estoy de pie. Y solo por tu gracia que libre soy, que libre soy, libre. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, el príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, por amor. Gracias, Señor. Gracias. Bienvenida, querida iglesia y querido oyente, a la Escuela Bíblica con Liderazgo. Hoy tenemos la oportunidad de estudiar un tema demasiado importante para todo ser humano, que es la encarnación de Jesucristo. Vamos a hacer énfasis en algunos asuntos, algunos aspectos en particular que van a aclarar y van a despejar muchas dudas que de pronto puedan tener. Es importante el poder estar todos muy atentos, concentrados y dispuestos, tener la mejor disposición. Y para ello vamos a invocar a nuestro Dios para que nos guíe durante esta enseñanza. Padre y Dios de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos una vez más en tu santo nombre. De gran bendición el poder seguir escudriñando las Escrituras y seguir conociéndote. Ahora que tenemos la oportunidad de estar conociendo a Jesucristo, conociendo más de todos los aspectos importantísimos que la Biblia nos enseña de nuestro gran y poderoso Dios. Rogamos que tu Santo Espíritu nos ilumine, que seas tú, Señor, guiándonos en esta enseñanza, tanto para mí como maestro, el poder explicar con sencillez y con fidelidad, pero también para cada oyente, para que despejes toda duda que haya en el corazón de cada persona que escuche este mensaje. Te pedimos tu dirección, tu unción, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Respecto a la encarnación de Jesucristo, hay algunas falsas enseñanzas que se han tomado a través de los tiempos, o ideas falsas que han venido evolucionando aún de personas que se dicen ser cristianas. Podemos ver en los ebionitas que
en realidad no negaban la naturaleza humana de Jesús, pero negaban la naturaleza divina de Jesús. Esto fue refutado por Juan en el Evangelio, en el capítulo 1, versículo 1. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribió: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Aquí podemos ver la humanidad de Jesucristo, pero también revelándonos cómo Juan advierte que era mismo Dios hecho carne. Vamos a leer el versículo 14. Dice la palabra del Señor: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí Juan nos habla de la gloria que pudo experimentar al ver a Jesucristo. Y nombra claramente que el verbo, que en el versículo 1 nombraba que el verbo era Dios, aquí ya nos hace una claridad de que el verbo se hizo carne. Entonces vemos la encarnación de Jesucristo aquí. Es refutable lo que piensan los ebionitas. Los gnósticos negaban la realidad de la naturaleza humana de Jesús. Esto también fue refutado por Juan a través de la palabra en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces aquí nuevamente hace énfasis que era desde el principio. Jesucristo no fue una criatura, no fue creado como cualquiera de nosotros. Él ha existido desde siempre. Pero también hace énfasis aquí de que lo vieron, ellos lo tocaron, dice lo que palpamos con nuestras manos, lo que vimos con nuestros ojos. Es importante que entendamos que Él se hizo hombre y pisó este mundo, como cualquiera de nosotros. Tuvo una carne y un cuerpo igual al nuestro. Así que hay mucha evidencia, hay muchos escritos, mucha historia respecto a la existencia de Jesucristo. No hay forma de refutar ni de negar que Jesús se hizo hombre. Los arrianos afirmaban la preexistencia de Jesús, pero negaban su divinidad, algo similar a los ebionitas. Esto es lo que hoy mismo propagan los testigos de Jehová. Es creer que Jesús, sí, efectivamente, la preexistencia de Jesús existía antes de la creación, pero niegan su divinidad. Es decir, que creen en Él, pero en parte, nuevamente. Es importante que todos estos asuntos los tengamos claros porque podemos ser engañados. Recordemos que Satanás es astuto y puede engañar, dice la Biblia, que aún a los escogidos. Esto nos lleva a entender de que aún si fuese posible a los escogidos, obviamente no es posible porque ya nosotros, teniendo la presencia de Dios, tenemos claridad en todos estos asuntos y a través de su palabra Él nos lo confirma. Sin embargo, el engaño es de tal magnitud que podría llegar a engañar a alguien que posiblemente esté conociendo. Entonces, es importante hacer énfasis en esto porque cualquiera de nosotros puede en algún momento ser confrontado por alguien que tenga unos ideales similares y poder nosotros, con el conocimiento que estamos adquiriendo, poder refutar eso que ellos sentencian. Los nestorianos creían que dos personas habitaban el cuerpo de Cristo, la persona humana y la divina. Hay dos naturalezas, la humana y la divina. Ellos creían que Jesús no era Dios, sino que eran dos personas que habitaban, un humano y un Dios. Entonces, esto es totalmente también erróneo. Los eutiquianos dicen que ellos creían que esas dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, formaban una nueva naturaleza, una tercera naturaleza, que eso no es real, eso nunca ha existido. Entonces es algo también erróneo que ellos profesan. Es importante ver cómo hay personas que de una u otra manera incluyen una verdad, pero la terminan distorsionando en una mentira. Entonces, eso es lo que hacen las falsas doctrinas. Coger algo que es real, algo verdadero, incluso utilizan la misma palabra de Dios para poder engañar a aquel que no tiene conocimiento. Aquí estamos en este estudio y insistimos en la importancia de que sigamos nosotros
con ese deseo y ese amor y ese hambre de que seguir conociendo de Dios, porque con eso también podemos tener convicción y claridad respecto a asuntos que en el día a día podemos nosotros confrontar. Vamos a ver el enfoque correcto de la encarnación. En Jesucristo se unieron las dos naturalezas, la divina, en Jesucristo están las dos naturalezas, perdón, están la divina y la naturaleza humana. Ellas están en la persona de Jesucristo en su totalidad, íntegra y orgánicamente indisolubles. Ellas nunca podrían estar separadas. Es decir, que Jesús era hombre, pero Jesús era también Dios en ese momento. Es difícil a veces el poder comprender estos asuntos porque cuando llegan ciertos pensamientos, nuestra mente, al ser tan limitada, a veces podemos tener unas ideas como que nos confrontan, que nos llevan a poder como guiarnos erróneamente en cuanto al concepto de lo que en realidad fue Jesucristo. Sin embargo, las vamos a ir despejando a través de este estudio. El salmista en el Salmo 102, inspirado por Dios, escribió, Salmo 102, 25, dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Él es el mismo a quien se dirigía el salmista en este momento, es a Jesucristo. Es Dios, el Dios hecho hombre, fue el que creó todo lo que nuestros ojos pueden ver, aún las cosas invisibles, intangibles que nosotros podamos mencionar, todo fue creado por Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos al hombre hecho semejante a Dios. En Génesis 1:27 dice que el Señor creó al hombre a su imagen. Entonces, en el Antiguo Testamento nos nombra al hombre hecho a imagen de Dios, pero en el Nuevo Testamento nos muestra a Dios hecho a imagen del hombre. Allí ya podemos ver a Jesucristo hecho a imagen del hombre. Entonces, vamos a más adelante a empezar a ver por qué el Señor permitió todas estas cosas y cuáles eran los objetivos de estos eventos que Dios permitió. Vamos a ver los milagros involucrados en la encarnación. El primer milagro que vamos a ver, algunos no vamos a poder tocar, son innumerables la cantidad de milagros que se ocasionaron por medio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, pero vamos a hacer énfasis en unos pocos, porque el tiempo no nos daría para hablar de todo lo que sucedió milagrosamente. El hecho de que el Hijo de Dios pudiera tomar plena naturaleza del hombre, sin embargo conservando la naturaleza de Dios. Es decir, que Jesús era tan hombre como si nunca hubiera sido Dios, nunca hubiese sido Dios, pero también era Dios como si nunca hubiese sido hombre. Esto es lo que realmente se conoce como la unión hipostática. Este nombre se va relacionado única y exclusivamente para lo que es Jesucristo, nuestro Dios hecho hombre. Hay muchas analogías que humanamente se quieren tomar como para llegar a la semejanza de lo que significa Jesucristo hombre. Sin embargo, ninguna de esas analogías podría estar siquiera remotamente cercano a lo que en realidad fue Jesucristo, o es Jesucristo, perdón. Podemos ver la analogía de lo que es el cuerpo y el alma. La gente lleva a pensar que eso es igual, no es igual. Lo mismo que el esposo y la esposa, cuando se unen, y dice la Biblia que son un solo cuerpo. Sin embargo, no es igual. Esas analogías no se acercan en lo más mínimo a lo que es Jesucristo hecho hombre. También podemos, de pronto una de las analogías que se usan es el mismo creyente. Cuando nosotros recibimos a Cristo, viene a morar en nosotros el Espíritu Santo. Dios ahora hace morada en nuestras vidas. Sin embargo, esto no nos lleva a que nosotros podamos creer que somos dioses. Esto es un graso error, los que algunos profesan, incluso hay algunas falsas doctrinas que llevan a las personas a creer que pueden ser semejantes a Dios o que son dioses también, que en algún momento serán dioses. Eso es claro porque sucede hoy en día, ha sucedido a través de los tiempos, pero
Hoy en día, cuando el mundo se ha levantado en contra de lo que es Dios, de lo que es el Señor quiere para la humanidad, cada día se levantan con más fuerza ciertas creencias. Entonces, esto no es, es claro, ¿no? Dios hecho hombre. Es el mismo Jesucristo, tanto Dios como hombre. No lo podríamos asemejar a lo que ahora somos como creyentes. Eh, Otro de los milagros es el hecho de que un cuerpo humano hubiese podido ser concebido dentro del vientre de una madre sin la necesidad de un padre terrenal. Eso es algo que hoy en día se ha puesto, eh, perdón, es algo que es único, es un evento único. El hecho del milagro es como tal de que Jesucristo haya sido puesto en el cuerpo de Jesucristo en el vientre de una madre sin necesidad de un padre terrenal. Hoy en día se lleva mucho la práctica de, de la inseminación artificial, los alquileres de vientres. Tanto como el hombre no quiere tener relaciones para concebir un hijo, entonces alquilan un vientre, pero se necesita del espermatozoide puesto por el hombre y se necesita del óvulo puesto por una mujer. Entonces siempre va a haber la necesidad de que haya un padre terrenal. Así no haya sido concebido en un acto sexual, sin embargo, se necesitan lo que Dios ha puesto tanto en el hombre como ha puesto en la mujer. El único caso es el de nuestro Señor Jesucristo, que fue engendrado en el vientre de una mujer sin necesidad de un padre terrenal. El milagro del nacimiento virginal. Aunque esto no fue en realidad lo más grandioso de este milagro, si bien lo es el haber hecho que el Señor, que una mujer virgen concebiera, aquí lo más grandioso es el que el cuerpo de Dios, el cuerpo que Dios iba a tener aquí en la tierra, fuese engendrado en el vientre de una mujer. Eso es algo realmente milagroso, asombroso. Por eso la bienaventuranza de María, a quien reconocemos una mujer bienaventurada de parte del Señor por haberla escogido para hacer este milagro. La concepción sobrenatural no fue lo único, no fue, fue una concepción única. La concepción sobrenatural de lo que hablábamos, sin necesidad de haber sido engendrado por un hombre terrenal, queremos tener claridad de que esto es un evento único, el de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor también ha permitido algunos nacimientos sobrenaturales y lo hemos podido ver a través de algunas cosas que fueron documentadas en la palabra y que hemos visto. Incluso personalmente he podido experimentar el ver, conocer de personas que fueron dictaminadas como estériles, mujeres que han sido dictaminadas como estériles y terminan concibiendo. Dios puede hacer nacimientos sobrenaturales y lo vemos en el caso de Elizabeth, en el caso de Sara, de Ana, pero en realidad el caso de nuestro Señor Jesucristo fue único. Ese caso es irrepetible. La perpetuidad de la encarnación. Esto es otro de los milagros que podemos ver a través del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. Cuando nuestro Señor Jesucristo encarnó en Belén, eso fue un arreglo eterno que Dios permitió. Si bien el cuerpo con el cual conoceremos a nuestro Señor Jesucristo en algún día no va a ser el mismo que pisó en su momento de nacer a este mundo, sí es en el cuerpo en el que fue resucitado. Es el cuerpo glorioso que tomó en el momento de su resurrección. Y es un cuerpo semejante el que recibiremos nosotros como creyentes, por medio del cual nosotros le conoceremos. En esta carne sería imposible, por su maldad, por su condición pecaminosa, sería imposible conocer a Dios, ver a Dios. Sin embargo, Dios nos va a permitir en algún momento poderle ver en un cuerpo semejante a Él. Vamos a ver las profecías acerca de la encarnación. Hay unas profecías que vamos a encontrar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. De igual manera son muchísimas
las profecías bíblicas respecto a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, pero también estaremos viendo unas en particular. Vamos a leer Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Estamos viendo aquí la profecía respecto al cumplimiento del milagro que hace unos instantes mencionábamos. La Virgen concebirá, el nacimiento virginal. Miqueas 5:2. Por medio del profeta Miqueas, el Señor profetizó: pero tú, Belén Éfrata, tan pequeña entre las familias de Judá, y de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Vemos que aquí se nombra Belén. Cuando hablábamos de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que fue perpetua, fue precisamente en ese nacimiento que surgió allá en Belén. A Zacarías, esto es en el Nuevo Testamento. Lucas 1:17, dice la palabra del Señor: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto, si bien este versículo habla de la profecía de lo que iba a ejecutar Juan a través de su ministerio, pero todo era precisamente para preparar el camino al Señor Jesucristo. Recordemos que el nacimiento de Juan y de Jesucristo fueron muy cercanos, de Jesús hecho hombre. Incluso en algún momento se encontró María con Elizabeth y dice Elizabeth que sintió cuando su hijo daba brincos dentro del vientre al estar cerca de quien sería el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la revelación también a María, una revelación que hizo el Señor a María. Lucas 1:31. Dice la palabra del Señor: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este es el momento en que el ángel se le presenta a María y le da esa promesa. Yo realmente pienso que respecto a este evento, eso debe ser algo realmente maravilloso y a la vez tuvo que haber ejercido en María una cantidad de pensamientos y encuentros. Sin embargo, vemos cómo ella en ese instante lo único que hizo fue arrodillarse y sujetarse y someterse a Dios. Muchas veces cuando nos hablan de cosas milagrosas que el Señor hace, o incluso de las cosas milagrosas que el Señor hará, ponemos como que nuestro pensamiento a divagar y a creer y a pensar cómo serán todos estos eventos. Sin embargo, la encarnación de Jesucristo nos muestra aquí a través de todas estas profecías y de todos estos milagros que para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:35 dice la palabra del Señor: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Hay una revelación que también se le dio a Simeón. Ese es un versículo que de pronto lo vamos a tener como referencia, sin embargo no vamos a leerlo. Está en Lucas 2, del 25 al 32. Simeón había recibido en su momento de parte de Dios un mensaje de que él no moriría sin conocer a quien sería el Salvador del mundo. Simeón en un momento fue al templo y habían llevado José y María a Jesús, siendo aún muy pequeño. Y Simeón lo tomó en sus manos y dijo: ya podría conocer la muerte porque he visto a mi Salvador. Aquí vemos la revelación de este acontecimiento también en este varón, en Simeón. La revelación también fue dada a los magos, en Mateo 2, del 1 al 2. Dice la palabra que
los magos llegaron a preguntar y decían que dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Ellos sabían que había ya nacido el rey de los judíos. Notemos cómo a través de tantas profecías, tanto del Antiguo como del Nuevo, nos revelan que esto fue real y que esto en realidad aconteció. Sin embargo, aún tristemente hay muchas personas que siguen dudando de este acontecimiento, que siguen dudando de lo que en realidad significa esa encarnación de Jesús. Tristemente lo vemos como se celebran en las Navidades, este acontecimiento tan maravilloso, tan santo, tan puro, tan glorioso. Es que en realidad si nosotros tan solo dimensionamos en aspectos muy pequeños, tendríamos mayor reverencia al pensar en este evento tan maravilloso que Dios permitió para toda la humanidad, que nuestro Salvador, nuestro Dios se hiciera hombre para venir para salvar a toda la humanidad. Y vemos cómo el mundo va desenfocado totalmente. Ven esto como un motivo para embriagarse, para cometer actos que van totalmente en contra de aquel a quien supuestamente se debería estar honrando. Solamente al pensar que cuando se celebra el cumpleaños de cualquier persona, lo que mayormente pensamos es en darle lo que a él desea, lo que a él le gusta, en participarle de un alimento que a él le agrada. Y aquí lo que hace la humanidad es todo lo contrario a lo que Dios esperaría de cada uno de ellos. En lugar de un arrepentimiento, de una conversión, de una confesión de sus pecados, terminan cometiendo aún más y más pecados, más atroces y más denigrantes. También se le reveló a los pastores. Recordemos en Lucas 2, del 10 al 12, hay una manifestación que nos habla la palabra del Señor, que dice que os ha nacido el día de hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ellos también, hombres, vemos personas de diferentes culturas, personas en diferentes épocas, personas de diferentes tiempos a quienes fue revelado todas estas profecías. Nosotros tenemos la gran y enorme bendición de tener hoy todas estas revelaciones completas. Así que mayor convicción debería haber en nosotros. Si estas personas escucharon esa palabra en el Antiguo Testamento, la escribieron nuestros hermanos en la fe en el Nuevo Testamento, ahora cuanto más nosotros, que teniendo la palabra completa tenemos mucha mayor profundidad de que estos acontecimientos fueron reales y se cumplieron en su momento. Vamos a ver ahora sí las razones de la encarnación. Vamos a ver también unas cuantas, no las podríamos ver todas. Sin embargo, vamos a hacer énfasis en unas muy relevantes. Primero, para revelar al Dios invisible. Vamos a leer en Juan 1:18. Dice la palabra del Señor: a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Aquí Juan mostraba cómo el Señor Jesucristo estaba revelando a Dios mismo. Es decir, quien había visto en ese momento a Jesús podía decir que había visto a Dios. En algún momento Felipe le preguntaba a Jesús, o le decía, muéstranos al Padre. Solicitaba que él quería ver al Padre. Eso lo vemos en Juan 14:9. Vemos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? A través de nuestro Señor Jesucristo se estaba manifestando el Dios vivo. Así que aquí son palabras directamente de nuestro Señor Jesucristo. Esto, si bien la palabra es de Dios, a veces es escrita e inspirada por hombres, siempre fue revelada a través de los hombres que fueron inspirados por Dios. Sin embargo, hay palabras que salían de los labios directamente de nuestro Señor Jesucristo, y esta fue una de ellas, que Él se estaba manifestándole como Dios. Para cumplir la profecía, vamos a leer en Génesis 3:15. Otra de las razones de la encarnación. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Esta profecía se cumplió a través de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vemos la victoria sobre la carne, vemos la victoria sobre el pecado, eso que dominaba este mundo, que dominaba esta carne y que aún tenemos las luchas. Obviamente los que hemos recibido a Cristo ya tenemos una victoria asegurada en ella. Sin embargo, aún vemos como muchas personas lejos de Dios y aún nosotros como creyentes aún seguimos con una tendencia hacia el pecado. Recordemos que hay un cumplimiento aquí a través de la encarnación y vemos que es una de las razones por la que vino el Señor, para obtener una victoria sobre esta carne. Vamos a ver otra de las razones de la encarnación. Es para hacer un sacrificio por nuestros pecados. Hebreos 2:9. Dice la palabra del Señor. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. Recordemos que la paga del pecado es la muerte. Nosotros todos merecíamos la muerte, pero Jesucristo se encarnó. Obviamente estuvo aquí, se hizo como cualquiera de nosotros, un cuerpo semejante al nuestro. Padeció de todas las tentaciones posibles. Fue tentado, dice la Biblia, que en todo, pero sin pecado. Notemos esta gran diferencia, sin pecado, porque a veces vemos a Jesús como cualquier otro humano. Podemos direccionarnos a Jesús, incluso a veces se escucha tristemente personas que se dirigen al nombre de Jesús y como Chuchito, como cosas que es tristemente que se escuche aún de creyentes, se dirigen a Dios como, incluso lo minimizan cuando nombran a Dios como Diosito. Eso es algo que debemos tener nosotros mucho cuidado, más conociendo a Dios, más cuando sabemos a quién nos estamos dirigiendo. Si nosotros en nuestra carne, en nuestro vivir secular, nos dirigimos a las autoridades, a personas en eminencia, personas que Dios ha puesto allí en ciertos cargos y las respetamos y incluso nos dirigimos a ellos con humildad, cuánto más nosotros deberíamos entender que ante Dios nos debemos dirigir en una conducta correcta, de una manera idónea. Y para esto son todas estas enseñanzas. Cada día que vamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver que aún cuántos errores estamos cometiendo, y para esto son estas enseñanzas. Todos tenemos aún mucho por corregir, y mientras estemos en este tiempo, durante este peregrinaje aquí en esta tierra, vamos a seguir conociendo más y más de Él. Hay mucho por aprender. Los días no nos bastarán para conocerle, pero maravillosamente un día será revelado ante nosotros y le conoceremos tal como Él es. Vamos a leer en Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Vino Jesús y entregó su vida una vez, un solo sacrificio. También es muy importante tenerlo claro. A veces tenemos una tendencia de seguirnos atormentando por cosas que ya Dios nos perdonó. Aquel que ha recibido a Cristo debe tener claridad de que el pecado ya fue borrado. Dice la Biblia que si nuestro pecado fuese tan rojo como el carmesí, Él lo convertiría como en blanca nieve. Nosotros debemos tener claridad de que lo que el Señor ya hizo es un sacrificio único y es eterno, es para siempre, para todo aquel que quiera acercarse a Jesús. Nosotros no tenemos que hacer ningún otro sacrificio. Hay personas que piensan que le piden a Dios cosas y dicen, si me das esto, yo hago esto. Es como hacer un trueque, como hacer cambios, como que condicionando a Dios. El Señor ya hizo un sacrificio. Está en tu poder aceptarlo o no aceptarlo, pero lo importante en realidad y lo que esperamos a través de las enseñanzas y el aprendizaje y el conocimiento que vamos teniendo de Jesús es que debes aceptarlo. Por más de que hayan pensamientos en ti o ideologías que se hayan transmitido a través del tiempo que te lleven a dudar de muchas cosas, el que pierdes eres tú.
Dios ya hizo todo por ti, hizo un sacrificio que está dispuesto al alcance de cualquiera que quiera aceptarlo y con él recibiría el perdón de los pecados. Primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, perdón, lo repito, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Hace unos instantes hacía énfasis en esto. En él no hubo pecado, fue perfecto. Dios nunca, el Señor Jesucristo nunca pecó. Él, a diferencia nuestra, en que somos tentados en todo también, porque nosotros no podemos decir que no somos tentados, todos los días recibimos tentación, pero nosotros, aún conociendo de Dios, aún con temor a Dios, y esta carne muchas veces nos lleva a fallarle al Señor. Sin embargo, hay una perfección en Dios y es que Él nunca pecó, Jesucristo nunca pecó. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por todos, proveyendo un sumo sacerdote. Aquí vemos en el Antiguo Testamento se hacía un sacrificio una vez al año en donde el sumo sacerdote ingresaba, a la presencia de Dios, al lugar santísimo, y allí ofrecía un sacrificio por todos los pecados del pueblo. Muchas veces ese sacrificio no era aceptado por Dios y el sacerdote era consumido por fuego, quedaba en un instante fulminado por fuego. Ahora nosotros tenemos al sumo sacerdote, a nuestro Señor Jesucristo, quien vino a rescatarnos de lo que nosotros merecíamos, vino a salvarnos. Dice la Biblia que Él nos reconcilió consigo mismo. Esto es maravilloso, el saber que Dios mismo se hizo hombre para poder rescatarnos de lo que nosotros merecíamos. Esto realmente es algo que es incomprensible muchas veces porque lo tomamos tan a la ligera y no le damos la dimensión, la importancia que en realidad tiene. Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Igual dice aquí la palabra semejante a sus hermanos, Él fue en semejanza todo a nosotros. Nuevamente nos confirma la palabra de Dios que aquí se encarnó y se hizo ese sumo sacerdote, quien ya ofreció el sacrificio que fue acepto por Dios. Es decir, a diferencia de que en el Antiguo Testamento les hacía mención de que muchas veces el sacrificio no era aceptado y el sacerdote quedaba consumido por fuego, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue aceptado perfectamente por Dios. Hebreos 4:15 dice la palabra del Señor. Hebreos 4:15. El Señor puede compadecerse de nuestras debilidades. Importante también entender esto. A veces tomamos incluso esta palabra como de una manera errática y creemos que podemos fallarle a Dios y decir, no es que el Señor conoce mis debilidades. No es así. Por el contrario, el Señor conoce tus debilidades y te insta a estar orando y velando por ello, para que no caigamos en tentación, para que por medio de la fuerza que Él nos da, podamos mantenernos firmes y ser obedientes a Él. Él puede compadecerse de todas las debilidades nuestras. Él sabe, porque recordemos, como lo he mencionado en algunas ocasiones ya, Él fue tentado en absolutamente todo. Entonces Él sabe que es sentirse seducido por un pecado. Asimismo, podemos tener la tranquilidad y la seguridad de que Él es fiel y nos puede ayudar en medio de esas debilidades para poder superar y no caer. También vino, se hizo carne para proveer un ejemplo a los creyentes. Vamos a leer en 1 de Pedro 2:21. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él es nuestro maestro, Él es nuestro mayor ejemplo.
Por eso nosotros le estudiamos, por eso nosotros debemos tener esa hambre, esa necesidad, ese anhelo de conocerle cada día más y más, porque Él es a quien nosotros debemos buscar imitar. Si en realidad quieres parecerte a alguien, mira quién es Jesucristo, mira quién es, y así estarás siendo lo mejor. A veces vemos ejemplos de personas que quisiéramos en nuestra carne haber sido iguales a un futbolista, un deportista, a un cantante, no sé cuántos sueños tuviste de pequeño y no alcanzaste, pero en realidad nosotros tenemos una guía y el Señor a través de su palabra nos muestra cómo debemos conducirnos y a quién debemos parecernos. Y es en todo, porque a veces solamente buscamos y esperamos las cosas que nos parecen agradables a nuestra carne y que esperamos el Señor nos dé, pero a veces también cuando el Señor nos dice no pequéis, apártate del mal, apártate de ciertas cosas, tenemos una tendencia, tenemos una tendencia a no querer hacerlo. No es de manera selectiva. La invitación hacia nuestro Señor Jesucristo debe ser íntegra, siempre buscar seguir sus pasos en absolutamente todo. Para destruir el diablo y sus obras, Hebreos 2:14, dice la palabra del Señor. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces aquí vemos cómo había un dominio y un poder, y por eso es que en algún momento nosotros ante el pecado lo consideramos como algo natural y normal en nuestra vida. Incluso muchas de nuestras conductas siendo malas, creíamos que estábamos haciendo bien, pero Él vino a destruir a quien tenía poder sobre la carne y lo venció, ya está derrotado. Para eso también Jesucristo vino y se hizo carne, para poder darnos la victoria sobre el pecado y vencer a Satanás y sus obras. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Claro, los versículos son realmente contundentes y nos dan una connotación muy determinante de lo que estamos estudiando. Por último, ¿para qué se hizo carne? Para glorificar al Padre. Juan 13:31. Dice la palabra del Señor. Entonces, cuando salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Vino nuestro Señor Jesucristo, por eso Él, en suma obediencia al Padre, aún estando en una carne que tenía muchas debilidades, muchas tendencias a cosas que no eran correctas y seducidas, muchas cosas, siempre se mantuvo fiel y justo, siempre fue perfecto. Pero aún así el Señor nos habla aquí claramente de que en todo Él buscaba glorificar al Padre. Nosotros como creyentes también debemos hacer esto al ser imitadores de Jesús, siempre entender que la gloria y la honra es para Dios en todos los aspectos, todo lo que hagas, dice la Biblia que todo lo que hagas, hágalo como para el Señor, hazlo como para el Señor. Siempre es ser un ejemplo en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la comunidad, en donde Dios te quiera poner. Allí debes glorificar a Dios con tus actos, con tu conducta, con tu obediencia, con lo que muestres, vas a glorificar a Dios. Juan 14:13. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Nuevamente, Dios, Jesucristo, Dios hecho hombre, nos muestra que en todo buscaba glorificar a Dios, glorificar al Padre. Entonces, aún Él dice que en lo que nosotros le pidamos, Él lo hará para glorificar a Dios, pero recordemos que siempre Él no lo hará conforme a su buena y perfecta voluntad. Siempre debemos pedir conforme a la voluntad de Dios, no para deseos, para cumplir una satisfacción de nuestra carne, de lo que nosotros queremos o esperamos, sino que siempre entendiendo que Dios nos dará lo que mejor lo que mejor recibiremos, lo que mejor nos corresponde, porque Él desea lo mejor para cada uno de nosotros como creyentes. Aquí terminamos el estudio de la encarnación
de Jesucristo. Es claro que es uno solo, Jesús, Dios, hombre, Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso su nombre fue profetizado de esta manera, Emmanuel, Dios con nosotros. 100% hombre, 100% Dios. Nunca dejó de ser hombre, nunca dejó de ser Dios. Y sigue siendo hoy. Entonces, por eso nosotros seguimos honrándole y alabándole al único y verdadero Dios. Seguiremos en este estudio conociendo a Jesucristo. Esperamos que con la ayuda del Señor nos podamos reunir en la próxima enseñanza y poder ir conociendo más a Jesucristo, porque de esta manera también podemos cumplir lo que el Señor Jesucristo vino a hacer, darnos un ejemplo, y nosotros debemos seguir ese ejemplo, seguir las pisadas de Jesús. Les agradecemos su compañía, les agradecemos el hecho de perseverar en querer conocer más y más a Dios, y los invito para que me acompañen en una oración y podamos despedir esta clase. Padre Dios de los cielos, te damos gracias por el tiempo maravilloso, este tiempo precioso que nos permitiste pasar para conocer la encarnación de Jesucristo. Se aclaran muchas cosas. Sé que el Espíritu nos irá confirmando. El Señor en algún momento se dirigía a Pedro y le decía: bienaventurado eres porque no te lo reveló sangre ni carne, sino fue el Espíritu de Dios. A través de que cada día conozcamos más al Señor, de que estemos muriendo a nuestra carne y dándole más y más espacio a Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas, de seguro estarás glorificando su nombre. Estaremos conociéndole en mayor magnitud. Estaremos cambiando esas conductas que, aunque parezcan pequeñas, son cosas que deshonran y no glorifican al Dios que creemos y al Dios que profesamos. Te damos gracias, Señor, por estas enseñanzas. Te damos gracias porque cada día te revelas a la iglesia, porque aún vemos tantos hermanos que siguen perseverando en querer conocerte, querer acercarse a ti, en querer servirte. Rogamos, Dios, para que cada día se añadan a la iglesia los que han de ser salvos. Rogamos por esas personas que están padeciendo dificultades, por aquellos hermanos que padecen sufrimientos y luchas, que conozcan que tienen la posibilidad de acercarse a ti confiadamente y alcanzar el oportuno socorro. Rogamos, Señor, por los que por primera vez escuchan estos mensajes, para que tú te glorifiques en sus vidas, para que tengan convicción de pecado y se acerquen a ti y tengan el privilegio de ver a Dios, de conocer a Dios, de que en algún momento estaremos en tu presencia y para siempre. Ese cuerpo en el que tú resucitaste, que es eterno, Señor, sabemos que tú también nos darás la oportunidad de participar de ese cuerpo, de un cuerpo semejante al tuyo, con el cual también nos daremos tendremos la gran alegría y el gran gozo de estar en tu presencia y para siempre. Te pedimos por cada oyente, te pedimos por cada persona que cada día escuchará este mensaje, para que, Señor, se entiendan el mensaje y también lo propaguen a todas las personas que necesitan oírlo. Sabemos que hay gran necesidad en estos tiempos y cada día es mayor. Te pedimos ahora tu bendición, la bendición del Padre, Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Muchas gracias, querido oyente. Los invitamos a que sigan acompañándonos en la Escuela Bíblica con Liderazgo. Dios les bendiga.